Bendiciones a todos, le damos la bienvenida a este tiempo de reflexión. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Por favor, suscríbase a este canal Tiempo de Reflexión, denle like a estos videos, compártalos. La idea de que estamos haciendo esto es para llegar con una palabra de parte de Dios que ayude a edificar su vida espiritual. No tenemos la verdad, no somos los únicos, pero simplemente queremos aportar algo de parte de Dios para ayudar a la vida espiritual de las personas, de todo aquel que llegue a sus manos estos videos. Por eso le pedimos, haga like, suscríbase y compártalo. Amén. Amén. Vamos a seguir entonces con la segunda parte de la perfección de Dios versus la imperfección del hombre, el pecado y propósito. Habíamos hablado la semana pasada y lo vamos a retomar nuevamente, solo que mencionamos ciertos personajes dentro de la palabra de Dios, dentro de la Biblia, porque de Apocalipsis a Génesis hay hombres y mujeres común y corrientes, con defectos, con fallas, con pecados como usted y yo. Y a pesar de todo esto, Dios los ha usado. Dios tiene un propósito en tu vida, en mi vida, independientemente de cómo seas tú. Lo único que se necesita es que reconozcamos nuestra condición, reconozcamos nuestras fallas, y cuando nosotros lo hacemos y le pedimos perdón a Dios, Dios toma esos errores, Dios toma de esos pecados. Amén. Para levantarnos conforme al propósito que tiene. Amén. Amén. Así que, por favor, Linda, compártenos la palabra de Dios. Y dice en Salmos, versículo 32, capítulo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. Ok, aquí es bien importante. David simplemente reconoce que ha fallado, pero que necesita reconocer y confesar ese pecado. Como consecuencia, Dios lo perdona. ¿Se da cuenta cómo funciona esto? Se necesita una actitud de humildad para reconocer que se ha fallado, que se ha pecado, pedir perdón. Y con esto tiene que haber un verdadero arrepentimiento. Amén. Ahora, volvamos al tema. El tema, habíamos hablado de Moisés, hablamos de Tamar, hablamos de Raal, la ramera que escondió a los espías dentro de Jericó. Hablamos del mismo Pablo. Hay cualquier cantidad de personajes que dentro de la Biblia cometieron errores. Continuamos, por ejemplo, con Jonás. Jonás, todo el mundo conoce la historia de Jonás, cuando él, por alejarse de la misión, de lo que Dios le había pedido que hiciera, él se embarcó en una dirección opuesta a Nínive. No obstante, en medio del barco, cuando ya había zarpado, los marineros, en el temor de lo que estaba pasando, echaron a Jonás al mar. La tormenta se calmó, vino un pez y tomó a Jonás. Posteriormente lo bota a la orilla para que él reconozca que tiene que cumplir lo que Dios le había pedido. ¿Está conmigo? O sea, vemos una persona simplemente desobediente, rebelde a lo que Dios le había pedido. Vemos también a Pablo. Pablo, un perseguidor de la iglesia, mandó matar a cristianos, quería exterminar la iglesia de Jesucristo. No obstante, en esto Dios veía potencial en Pablo, que en ese tiempo era Saulo de Tarso, hasta que él tiene un encuentro personal con Jesucristo y su vida es transformada. Pablo reconoce lo que había hecho. Pablo lo hacía todo, supuestamente el matar iglesias, el acabar con las iglesias y matar a los cristianos en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios. Entonces, toda esta serie de eventos que acompañaron a Pablo, también vemos a Pedro. Pedro, un personaje que en medio de todo fue restaurado de sus errores.
Era un personaje que tenía un carácter colérico, era sanguíneo. Eso se ve en las diferentes escrituras donde cómo él actúa, cómo él contesta. ¿Está conmigo? Entonces, vayamos, por favor, Linda, compártenos Mateo. La palabra de Dios dice en Mateo 4, 18 y 20. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y les siguieron. Ok, desde ese momento, Pedro pasa a ser uno de los 12 discípulos de Jesucristo. Y como les decía, una persona tosca, una persona de carácter colérico, sanguíneo. Pero a pesar de todo esto, Pedro formó parte del círculo más allegado a Jesucristo. Compartió momentos muy especiales como lo narra la palabra de Dios, momentos cruciales que estuvo con Jesucristo. Y quiero que usted ponga oído a lo siguiente. Dice la palabra de Dios en Mateo 16, capítulo 16, versículo 13 al 16. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes quién dice que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Pero déjeme llevarlo a Lucas capítulo 22, versículo 31 al 34. Ojo a esto. Simón, Simón, mira que Satanás me ha pedido zarandearte como si fueses trigo. Pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Jesucristo sabía lo que iba a pasar con Pedro. Pedro, te digo que hoy mismo antes de que cante el gallo, 3 veces me negarás que me conoces. Jesús conocía la debilidad de Pedro. Jesús le dio una palabra profética a Pedro, palabra que obviamente se cumplió, que Pedro lo negaría. Pero Jesús había orado por él. Había orado para que la fortaleza en su fe no fallara. Ahora bien, Pedro se repondría de ese error de haber negado a Jesucristo y llegaría posteriormente a ser un vocero, un ejemplo delante de los demás discípulos de Jesucristo. Ahora, cuando arrestaron a Jesús, fue llevado al patio de la casa del sumo sacerdote. Desde ese momento, Pedro estuvo cerca de Jesucristo, pero al mismo tiempo de que estuvo cerca, todas las circunstancias rodearon para que le preguntaran al mismo Pedro si conocía o no conocía a Jesucristo. Y como usted debe saber en la palabra de Dios, él lo negó antes que cantara el gallo 3 veces. Nuevamente, la palabra de Jesucristo, la palabra profética que le dio, se cumplió. Ahora, imagínese el dolor de Pedro. Imagínese lo que él sentiría. Porque muchas veces nosotros podemos tener unas intenciones puras. Podemos amar a alguien de corazón. Podemos estar con esa persona de corazón. Pero podemos fallar. Pedro falló. Pedro tuvo ese problema. De hecho, tantas personas que estuvieron al lado de Jesucristo y en la hora de su muerte, al lado de la cruz, solo estuvo un discípulo. Entonces,
en medio de todo esto, a pesar de su falla, Pedro fue uno de los líderes de la iglesia de Cristo. ¿Me estoy haciendo entender? Jesucristo restauró y usó a Pedro. Entonces, así como Dios, así como Pedro ha usado, perdón, así como Pedro falló, como fallaron tantos hombres y mujeres dentro de la palabra de Dios, repito, son hombres, eran hombres y mujeres como usted y yo, con fallas, con errores, con pecados. Pero Dios los ha usado para un propósito. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque muchas personas piensan que no tienen propósito en la vida. Muchas personas ven y se enfocan en su pecado. Y quiero reafirmar esto. No se trata de tu pecado o de mi pecado. Se trata del pago, de lo que se pagó, del precio tan grande que se pagó por ese pecado, por el tuyo y por el mío y el de toda la humanidad. Fue el precio de la sangre, la vida de Jesucristo. Por eso no tenemos por qué enfocarnos en el pecado. Por eso tú no tienes por qué descalificarte, porque Cristo murió por ti, por mí, por toda la humanidad. Murió por todos los que en Él creyeran. Él murió por todos, pero el beneficio lo tenemos aquellos que hemos creído en Él. ¿Está conmigo? Así pues, ¿cómo se lo expreso? Es necesario ante la falla, ante el pecado, ante la caída, tener una actitud correcta. ¿Cuál es esta actitud correcta? Una actitud humilde, de reconocer que fallamos, de reconocer que pecamos, de reconocer que necesitamos que seamos perdonados. Mucha gente pide perdón, pero hay algo que sucede. Dios perdona los pecados, pero muchas veces las personas que le han pedido perdón a Dios no se han perdonado ellas mismas. Es un error. Si Dios nos perdonó, ¿por qué nosotros no nos vamos a perdonar? Nos perdonó el que nos formó. O sea, no tiene sentido que usted y yo estemos viviendo pensando que nosotros no somos dignos. Por eso te digo, no te descalifiques. No te descalifiques porque Dios siempre tiene la última palabra. Solo tenemos que arrepentirnos. Solo tenemos que tener una actitud humilde. ¿Está conmigo? Dios usa tu propósito. ¿Por qué? Porque el testimonio que tú tengas quizás de tus fallas, de tus errores o de tu pecado y cómo Dios a ti te perdona y cómo Dios te levanta, es un testimonio que va a ayudar a otros. Amén, así es. ¿Me estoy haciendo entender? Es importante que tengas esto en mente. Dios tiene un propósito en tu vida. No importa la condición en la que estés hoy. No importa, a ver, no es lo que haya pasado en tu vida, no importa lo que esté pasando. Solo tienes que creer que Dios tiene un propósito para ti en tu vida. Amén. Ahora, Y que, perdón. Y que bien importante que nosotros nos demos cuenta que si hay un Dios que nos perdona, nosotros no debemos de seguir cometiendo, ok, fallé, pero como me perdonó, entonces mañana la voy a embarrar igual. No, cuando uno se arrepiente de corazón, cuando uno en realidad está convencido que Jesucristo nos perdonó, uno debe de entender de que por no desagradarlo a Él, uno debe de cambiar y pedirle a Dios de que le ayude. Gracias. Ahora, yo quiero que, como que decía mi esposa, hay personas, y es bueno enfatizar esto, desafortunadamente hay personas que tienden a abusar de esta gracia, de lo que recibimos a través del sacrificio de Cristo Jesús.
porque piensan lo que dice, ok, Dios me perdonó, voy a seguir haciendo esto porque Dios me perdona, porque Dios me ama. Ahora, es bien importante que nosotros entendamos que Dios mira nuestros corazones, Amén. que Dios mira la intención de nuestro corazón. Así es. Dios no puede ser burlado. Tú no puedes pretender seguir en el mismo tipo de vida. De hecho, el pecado lo que hace es alejarte de Dios y obviamente no permita que tú veas el propósito que Dios tiene en tu vida. Así es. Pero cuando tú te alejas del pecado, cuando tú reconoces que has fallado, cuando reconocemos que hemos fallado y le pedimos perdón a Dios, entonces ahí entra la gracia de Dios, su amor para traer sobre nuestras vidas perdón y traer una restitución y mostrarnos su propósito a pesar del pecado. Amén. Ojo a esto. No significa que producto del amor de Dios nosotros vamos a abusar de esto, porque Dios conoce nuestro corazón. Ahora, debe haber un genuino deseo de cambio. Así es. No puedes seguir pensando en vivir el mismo tipo de vida que has venido viviendo. Vuelvo y te repito, el pecado te separa de Dios, así lo dice la palabra, que nuestro pecado nos separa de Dios y obviamente impide ver ese propósito. Ahora, si nosotros, no sé cuál haya sido o cuál sea tu pecado, llámese que a lo mejor consumes pornografía, estás atado a vicios, quizás robas, quizás comercias o eres un traficante de droga, lo que sea. Pon el título que sea, el tipo de pecado que sea. Independientemente de tu pecado, Jesucristo murió por ese pecado. Quiero que entiendas esto y quiero que le pongas conciencia a esto. Ahora, quiero también hacer una aclaración. Hay gente que piensa que porque no roba, porque no mata, porque no es un drug dealer, porque no está atado a las drogas, piensa que su vida es normal, piensa que su vida es correcta, que no hay pecado. Y yo quiero decirte, la misma palabra dice que no hay uno solo justo, solo Jesucristo. Todos hemos pecado. De hecho, te quiero decir, la mentira, el chisme, el juicio, la crítica, la falta de perdón, entre muchos otros, son pecado delante de Dios. Ciertamente no has robado, ciertamente no has matado, pero es pecado delante de Dios. Para Dios no hay pecado pequeño ni pecado grande. Para Dios el pecado es pecado. No quieras pretender que porque no has hecho ciertas cosas, tu vida es en santidad. Eso es un error. Entonces tienes que entender que tú y yo somos carne. Vivimos en esta carne. Ciertamente somos espíritu, tenemos un alma, pero vivimos en este cuerpo. Y este cuerpo le gusta el pecado, este cuerpo le gusta la carne. Entonces tienes que entender que no puedes formar parte del grupo de personas que inclusive creen sus propias excusas para no hacer lo correcto. Dios nos llama a vivir en santidad. Amén. Ojo, santidad, no perfección. La gente asume que la santidad es vivir en perfección, lo cual es incorrecto. Vivir una vida santa delante de Dios es vivir una vida que agrade a Dios. En el proceso vamos a cometer errores. Cuando venimos a los pies de Dios y decidimos tener un cambio de vida, ese cambio va a tener un proceso, va a haber un tiempo. Y ojo, ese proceso no depende de Dios, depende de ti y depende de mí. Amén. Lo hacemos más largo, más corto, pero eso depende de nosotros, no de Dios. Porque nosotros somos los que tenemos que dar el paso para cambiar de vida. Quizás dices, yo no he hecho nada,
pero vives independientemente de Dios. Eso es pecado, mi amigo, mi amiga. Pare de creer sus propias excusas y simplemente reconozcamos que hemos fallado. ¿Está conmigo? Entonces, yo hoy te puedo decir, quizás, mi amigo, tú eres, o mi amiga, tú eres gay, o eres lesbiana, o quizás estás en cualquier tipo de vicio. Yo te quiero decir que Dios a ti te ama, pero Dios odia tu pecado. Son dos cosas completamente diferentes. Dios a ti te ama al punto que dio a su único hijo por ti y por mí. O sea, dentro del amor de Dios estás tú, que eres homosexual. Estás tú, que eres prostituta. Estás tú, que eres lesbiana. Estás tú, que eres drogadicto. Estás tú, que vives en la pornografía. Estás tú, que vives en el sexo ilícito. Estamos todos nosotros. Solo tenemos que tomar la actitud correcta de humildad, de venir y decir, fallé, pequé. Pero mucha gente hoy día quiere vivir sin ley, quiere vivir sin Dios. Está bien, tú puedes creer lo que quieras creer. Esa es tu decisión. Pero mucha gente se la pasa culpando a Dios de lo que hace, cuando no es eso. Son tus decisiones que te han llevado a donde estás en este momento. Yo lo único que te puedo decir en este día es que hay un Dios que te ama tanto que dio a su único hijo, Juan 3:16, para que todo en el que él creyera no muriera, sino tuviera vida eterna. Este es un tiempo, un momento para reflexionar. Este es un tiempo para que tú veas a Dios con nuevos ojos. Este es un momento para que te acerques a Dios y le pidas perdón y cambies tu vida si ese es tu deseo, cambiar la vida que tú llevas. Simplemente ahí donde tú estás, repite conmigo: Padre Celestial, hoy yo abro mi corazón y te pido que me perdones. Reconozco que he pecado. Creo en tu Hijo Jesucristo, que murió por mis pecados, resucitó al tercer día. Y a partir de ahora, Señor Jesús, abro mi corazón y te pido que tomes el control de mi vida. Amén. Si hiciste esta oración, te felicito. Es la mejor decisión que has podido tomar. Simplemente el hacer esta oración de corazón va a traer un cambio a tu vida. Si necesitas ayuda, puedes enviarnos mensajes por esta misma vía, por YouTube, por Instagram, o puedes llamarnos al 954-825-8210. Escríbenos, estamos para ayudarte en este nuevo caminar. Mientras que tú te conectas con una iglesia, nosotros estamos dispuestos para ayudarte. Así que, por favor, no dejes de sintonizar nuestro canal Tiempo de Reflexión. Nos vemos la próxima. Por favor, denle like a este video, suscríbase y compártalo. Dios los bendiga.